Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Porque nosotros nos habemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. 17. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y vosotros, más bien dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y aquí Pedro está hablando acerca de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, subió al monte, se llevó con él a Juan, a Pedro y creo que fue a Jacobo, y él se transfiguró, y en la transfiguración aparecieron a un lado Elías y al otro lado Moisés. Y Pedro quiso honrarlos a cada uno de ellos haciendo 3 enramadas, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Y el apóstol Pedro está relatando esto y dice Pedro en el versículo 16: pero nosotros que oímos y que presenciamos esa gloria, dice en el 16, perdón, en el 19, dice, tenemos también la palabra profética más firme, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una luz que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Primero esto, sabiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas personas hoy en día han estado revelando, comentando sueños acerca de los últimos tiempos, han estado revelando, han estado comunicando, grabando videos y audios acerca de sueños que han tenido acerca del arrebato. Particularmente el arrebato, porque cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, particularmente hablamos de que Jesús vendrá por su iglesia, por una iglesia santa y sin mancha. Ahorita vemos algunos versículos al respecto, pero más allá de qué tipos de sueños han tenido estas personas, porque son muchas y alrededor del mundo, en todos los idiomas, no todos los sueños son similares, pero todos han soñado acerca de esto, todos ellos, o bueno, la mayoría de ellos, y todas estas personas que han expresado haber tenido sueños comentan que ellos entienden que es los tiempos en los que Jesús viene por su iglesia, los tiempos en donde Jesús arrebatará a su iglesia. Y más allá de juzgar los sueños o decir si son verdad o no son verdad, respetando a las personas y nosotros teniendo el criterio para discernir correctamente, no fuimos llamados a interpretar sueños como en el caso de Daniel. Aunque alguien pudiera tener esta habilidad o esta bendición, pero en conjunto la iglesia no fuimos llamados a que en estos últimos tiempos estemos interpretando los sueños de todos aquellos que tienen este tipo de experiencias, sino antes bien fuimos llamados a confiar en la palabra. Antes bien fuimos llamados a ser instruidos, enseñados por la palabra. Es decir, ninguna filosofía, ninguna expresión, ningún sueño que esté
fuera de la palabra, que esté fuera del marco de la sabiduría de la palabra de Dios, sería candidato a que nosotros lo consideráramos como verdadero. Pero todo aquello que esté dentro del marco de la palabra podría aspirar a ser algo de alguna manera fiel. Pero particularmente leímos en Pedro que la profecía, es decir, la palabra, no fue para interpretación privada. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar respecto a que la profecía no es privada? Esto significa que no solo algunas personas van a discernir el significado de tal profecía en la Escritura y solo ellos tendrán la verdad y ellos podrán conducir a todo el mundo acerca de esa revelación. No, sino es el Espíritu Santo el que revela el significado de la Escritura. El mismo Espíritu Santo nos fue dado para revelarnos todas las cosas. No solo las que nos han sido concedidas por gracia, como le dice la Escritura en 1 Corintios 2:12, pero fíjese cómo dice la Escritura también en Juan capítulo 16. Acompáñeme a Juan capítulo 16. Versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero el Espíritu de verdad, cuando venga, dice, nos guiará, dice la palabra del Señor Jesús hablando, os guiará a toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjese, no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y os lo hará saber. Esto es muy importante, porque hay quienes podrían pensar que por causa de la necesidad de entender los tiempos es que algunos tienen sueños o visiones o revelaciones particulares. Y no estamos juzgando si estas son ciertas o no. Pero lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo es el que ahora dice, nos guiará a la verdad y no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, aquí hay algo muy importante. Dice la Escritura, el Espíritu Santo, dice, os guiará en toda la verdad y les enseñará las cosas que habrán de venir. ¿Por qué la Biblia habla acerca del Espíritu Santo haciendo esta obra? Porque en el antiguo pacto, cuando la revelación venía a personas escogidas por Dios, aquellas que disponían sus corazones y aquellas que decían sí al Señor cuando Dios los llamaba, ahora en el nuevo pacto en Cristo Jesús, ya no es así. Ya las personas no son elegidas o escogidas en lo particular, pero el Evangelio, el nuevo pacto en Cristo Jesús, la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo son para todo aquel que cree. Ya no hay exclusividad, son para todo aquel que cree, de tal manera que ahora el Espíritu Santo no solo vino a morar en nuestros corazones, en nuestro espíritu, como lo dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Pero también la Escritura nos enseña que tenemos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para quién es? Para todos los que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Así es que el Espíritu Santo ahora está, o puede estar, está en todo creyente nacido de nuevo, y puede estar sobre todo creyente que ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Pero fíjese algo muy interesante. Porque ahorita vamos a leer un versículo que nos dice acerca de los últimos tiempos. Dice aquí el versículo 13. Dice, el Espíritu de verdad. Bueno, el 12 dice, aunque tengo muchas cosas que deciros, ahora no las podéis soportar. Está Jesús hablando con sus discípulos 2000 años atrás. Porque eran necesarias que
era necesario que el Espíritu Santo viniera para entender estas revelaciones. Y los discípulos, los apóstoles, tuvieron una revelación extraordinaria cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No solo los discípulos que estuvieron con Jesús, que se convirtieron en apóstoles, pero también el apóstol el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro personal con Cristo, a quienes se le fueron reveladas cosas extraordinarias, quien fue enviado a predicarte a ti y a mí, no a los judíos, pero a los gentiles. Y dice el versículo 13, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, cuando Él venga, y estamos hablando que el Espíritu Santo ya vino y está sobre nosotros, os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Fíjese, porque no hablará. Lo primero es que el Espíritu Santo ahora está en todo creyente nacido de nuevo. Y lo segundo es que no hablará. Para guiarnos en toda la verdad, no hablará de su propia cuenta, sino que nos hará saber, y dice, sino que hablará todo lo que oiga y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Así es que los últimos tiempos, el arrebatamiento de la iglesia nos va a ser revelado en tiempo y forma por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero Él no hablará de su propia cuenta, sino hablará lo que oiga. Y fíjese cómo dice aquí, el versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjese, Él hablará lo que oiga, pero tomará de lo de Jesús y nos lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice el versículo 15. Por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo hará saber. Un poco más y ya no me veréis más. Y de nuevo un poco y me veréis. Aquí hay algo extraordinario. Ahora, fíjese cómo dice la Escritura en el versículo. Vamos a leer algunos versículos que tienen que ver con estos tiempos. Y uno de ellos tiene que ver con Mateo. Y vamos a leer algunos versículos de Mateo 24, que es uno de los capítulos más controversiales de Mateo, y también en el medio cristiano. Dice Mateo 24, versículo 36. Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles, sino solo el Padre. De aquel día, y ahorita vamos a ver de qué día habla, nadie sabe, sino solo el Padre. Pero si usted se fija, cuando Jesús reveló acerca de la venida del Espíritu Santo, Jesús dijo, el Espíritu Santo los guiará en toda la verdad, les guiará en toda la verdad, les enseñará todas las cosas que habrán de venir. Él los guiará en la verdad y os enseñará las cosas que habrán de venir. Dice, pero el Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta, sino todo lo que oyere. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Jesús afirma y confirma, todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. El mismo Señor Jesucristo dijo, todo lo que tiene el Padre es mío. Así es que ahora en Mateo 24 vemos que Cristo mismo reveló que ni los ángeles, dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles, sino solo el Padre. Lo que significa que el Espíritu iba a oír acerca de los últimos tiempos. Y me refiero de las cosas que habrán de venir en breve, por lo que oyera acerca de Jesús. Porque todo lo que tiene el Padre es de Jesús, como lo leímos en Juan capítulo 16. Así es que si el Padre tiene el tiempo, la fecha y la hora, Jesús la tiene y el Espíritu Santo nos guiará, nos enseñará, nos hablará acerca de esto. Ahora, es muy importante que podamos entender algo.
si nosotros revisamos acerca de los sucesos, de la actitud del hombre, de las cosas que se estarían presentando en esta tierra en los últimos tiempos, podríamos decir que prácticamente todo se ha cumplido. Los padres levantándose en contra de los hijos levantándose en contra de sus padres, pleitos, disensiones, la maldad se ha manifestado, se ha aumentado de una manera sorprendente. La ciencia y la tecnología también está descrito en la Biblia acerca de cómo se iba a desarrollar la ciencia, cómo el amor de muchos se ha enfriado, cómo muchos han perdido la fe, cómo ha habido hambrunas, cómo ha habido terremotos, cómo ha habido tantas muertes. Dice, vendrán enfermedades, vendrán pestes. No necesito decirle más. Hombres, dice, serán amadores de sí mismos, se vestirán de piedad, pero serán como lobos, buscando solo lo suyo propio. Este mundo está bautizado en temor, en pánico, en egoísmo, en maldad, en incertidumbre. Prácticamente todo se ha escrito, todo se ha cumplido acerca de todo lo que ha sido escrito en la palabra. Así es que no podemos dudar que estamos viviendo en los últimos tiempos. Los que más estudian acerca de los últimos tiempos, que no es fácil discernir y estudiar todo lo que la Biblia enseña desde el principio, porque recuerde que desde el Génesis está predicado y declarado el Señor Jesucristo, pero como las profecías que vienen en el Pentateuco, en los profetas, como por ejemplo en Isaías, en Daniel, en Joel, y las profecías bíblicas que vienen en los evangelios y acerca también de los últimos tiempos, lo que Pablo y Pedro dicen al respecto. Muchos piensan que esta es la última generación que va a vivir antes de que antes de que el tiempo llegue a su fin. Es decir, los tiempos están muy cerca. No podríamos decir que este mismo día, el día de mañana, en esta semana, en este mes, en este año, en esta década, con certeza. Pero hay quienes piensan que el Señor viene pronto del día de mañana, quizá a no más de 10 años. Y hay muchas posturas al respecto. Y como decíamos, más allá de juzgar todo lo que las personas dicen acerca de los sueños, de las experiencias y de las mismas revelaciones que ellas tienen, lo único que tenemos que entender y aprender y estar velando y siendo sobrios es acerca de la palabra. Fíjese cómo dice el versículo 36 de Mateo 24. En aquel día y hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, sino solo mi Padre. 37. Porque como en los días de Noé, así será el día del hombre, así será la venida del hombre. Permíteme, hago un poquito aquí más. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, la una será tomada y la otra llevada. Dice, por tanto, velad porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Bien. Es muy controversial Mateo 24 y hay quienes afirman que en los tiempos del fin habrá dos eventos acerca de la venida de Jesús. De acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, se dice que un evento será cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y otro evento será cuando el Señor Jesucristo venga
a establecer su reino por 1000 años en la tierra. Hay quienes dicen que estos dos eventos sucederán en el mismo tiempo. Hay quienes dicen que estos dos eventos estarán separados por 7 años. Hay quienes dicen, hay otra postura, que estos dos eventos estarán separados por 3 años y medio. Pero más allá de preocuparnos o de tratar de discernir cómo sucederá esto, lo que tenemos que entender es que muchas de las profecías descritas en los evangelios están habladas a los judíos, al pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que ser muy sabios, muy diligentes para poder discernir de acuerdo al evangelio de Jesucristo qué de las profecías de los últimos tiempos nos competen. Le voy a poner un ejemplo. Muchos utilizan la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes diligentes y 10 vírgenes insensatas que no cargaron aceite para sus lámparas. Y después, cuando se anunció que el novio venía, ellas no estaban listas. Pero hay quienes afirman también que nosotros no somos las vírgenes o las damas de compañía en las bodas, pero nosotros somos la novia. Es decir, las 10 vírgenes no eran la novia, no eran la esposa de aquel hombre que venía a las bodas, pero la esposa o la novia, como la escritura le llama del Cordero, tiene una característica importante, que el novio vendrá cuando la novia esté lista para desposarse con él. El novio vendrá cuando la esposa esté lista para desposarse con él. Ahora, más allá de poder entender los tiempos y cómo el Señor Jesucristo y cómo el Padre en su maravillosa y preciosa sabiduría y voluntad han decidido hacer esto, que esto ya está decidido, diseñado desde antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura que el Señor Jesús vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Mire, vamos a leer otros versículos. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 17, porque de estos dos eventos queremos hablar del evento que tiene que ver con la iglesia, no del evento que tiene que ver con el juicio del mundo o con el establecimiento del reino milenial del Señor Jesucristo. O con el día en el que serán destruidas las naciones, los reyes, el anticristo, el falso profeta y la serpiente antigua, dice la Escritura, y el diablo será atado 1000 años. No quiero hablar acerca de este tema, que en el mundo cristiano se conoce como la venida del Señor, donde todo ojo le verá, es decir, el Señor se manifestará en la tierra. Con poder y con gloria vendrá. Y este tiempo sucederá, o este momento sucederá, después de una gran tribulación que vendrá sobre la tierra, en donde miles morirán. Pero me quiero referir acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a leer algunos versículos que nos traigan un poquito de revelación o de sabiduría, y ya depende de usted que usted medite en ellos y que usted pida sabiduría al Señor si tiene necesidad de entenderlo un poco más. Pero primera de Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han fallecido, para que no estéis tristes como lo hacen los que no tienen esperanza. Entonces, lo primero que sucede es que todo creyente nacido de nuevo le ha sido regalada la virtud de tener esperanza.
¿Por qué podemos tener esperanza? Porque sabemos que Jesús es la resurrección y la vida. ¿Por qué podemos tener esperanza? Porque sabemos que la palabra nos enseña que todo creyente nacido de nuevo es uno con el Espíritu de Cristo. Nuestra rebeldía, nuestra destitución, lo que nos apartaba del Señor fue sacado de nuestro espíritu y fuimos recreados o fuimos creados con un nuevo espíritu en la justicia y santidad de la verdad, y el Espíritu de Cristo se hizo uno con nosotros y fuimos sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, y Dios nos adquirió por precio de sangre y la obra terminada de Jesús. Por eso 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que nosotros somos propiedad de Cristo, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y dice la Escritura que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes están escritos en el libro de la vida? ¿Quiénes están ahí en el libro de la vida? Todos los creyentes nacidos de nuevo, los que han tenido una experiencia del nuevo nacimiento. ¿Para quién es? El nuevo nacimiento está disponible para todos, pero solo los que vienen a esta bendición, los que reciben por la fe esta bendición, son los que tienen este derecho, por decirlo así. Ok, dice así. Porque si creemos, el versículo 14, que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Dice, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, y Pablo está hablando proféticamente, nosotros los que estamos vivos, es decir, tú y yo, hasta que permanezcamos así hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo. Déjame decirte qué pasa con los muertos que no tienen a Cristo. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte? Romanos 6, 23. Y hay muchos versículos en la palabra acerca de que la paga del pecado es la muerte. Bueno, todo aquel que muere sin Cristo, es decir, sin reconocer, sin apelar, sin recibir el pago que Jesús hizo por los pecados de la humanidad en la cruz del Calvario, todo aquel que muere sin esta bendición, sin esta fe, es decir, que muere sin Cristo, va al Hades. Y el Hades tiene un poder que no le puede liberar. El Hades tiene un poder sobre aquellos muertos que no permite que estos muertos sin Cristo sean liberados. En otras palabras, todo aquel que muere sin Cristo quedará ahí hasta que sea llamado al juicio final. Por eso la Escritura dice, una vez que el hombre muere, e inmediatamente viene el juicio. ¿Ok? Ahora, pero todos los que mueren en Cristo no se van al Hades. Su cuerpo se queda en la tierra. Pero su espíritu ya era uno con Cristo. Simplemente su espíritu que está sellado, que es uno con Cristo en una unidad perfecta, ahora cambia de lugar. Es decir, ya no está en el cuerpo porque el cuerpo fallece, el cuerpo es enterrado, es incinerado, etc. Pero el espíritu del hombre permanece con el espíritu de Cristo unido como cuando está en el cuerpo, pero ahora sale del cuerpo y el cuerpo queda sin vida. Pero el espíritu se va con Cristo. De tal manera que nosotros ya permanecemos en una eternidad, ya no nos separaremos. Ya estamos unidos con Cristo en nuestro espíritu. Pero, eso es lo que sucede con los muertos. Pero ¿de qué está hablando aquí el Señor? ¿Por qué dice la Escritura que primero los muertos en Cristo se levantarán? Está hablando de sus cuerpos. Porque cuando el Señor Jesucristo venga para reinar en esta tierra,
nos dará a todos cuerpos glorificados. De tal manera que tendremos un espíritu nuevo, como ya lo tenemos ahora todos los creyentes nacidos de nuevo, en unidad con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo, pero tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado que ya no se va a corromper, con un alma nueva. Un espíritu perfecto, un alma perfecta, un cuerpo perfecto. Ahorita vivimos en un espíritu perfecto, los que estamos en Cristo, en un alma imperfecta y en un cuerpo imperfecto. Por eso la palabra es la que causa, porque la palabra está viva y es poderosa. Causa que si nosotros la meditamos, transforma nuestra alma, vivifica nuestros cuerpos. Amén. Así es que los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, dice la palabra, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Y así estaremos con Él para siempre, pero ya con cuerpos glorificados. Ya estamos con Él para siempre en nuestro espíritu, pero ahora con su espíritu, pero ahora estaremos con Él para siempre con cuerpos glorificados. Ok, ahora, fíjese cómo dice ahora primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. Dice, he aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo está hablando de la misma experiencia que acaba de describir en Tesalonicenses. Está el apóstol Pablo hablando de la misma experiencia. Ahora fíjate cómo dice Apocalipsis 3:10, y esta es una revelación de los últimos tiempos del apóstol Juan. Recuerda que Juan fue el discípulo amado, pero Juan recibió una revelación muy particular porque fue el último de los apóstoles con vida, y él recibió del Espíritu Santo la revelación del Apocalipsis, o el Apocalipsis, uno de sus nombres es revelaciones. Y dice el capítulo 3, el versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿Qué podemos decir con esto? Algunos utilizan este versículo para hablar acerca de lo que la Biblia dice acerca de que la iglesia no será probada. Una vez más, mira. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y hay quienes consideran que este versículo tiene que ver con la tribulación, y donde la iglesia será sacada de la tribulación porque la novia no necesita ser probada. Ahora, Mateo 25:13, solo apúntalo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. También apunta por ahí Lucas 17:20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Refiriéndose posiblemente también a la venida del Señor. Marcos 13:32, apúntalo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo,
ni el Hijo, sino el Padre. Pero recuerda que Jesús está hablando antes de ir a la cruz, porque después de la cruz subió a la diestra del Padre, y la profecía del Señor Jesús fue clara. Cuando yo suba, enviaré al Espíritu Santo, y Él hablará lo que oirá de lo mío, y lo que tiene el Padre es mío. Así es que el Padre tiene los tiempos y las sazones, las cuales fueron entregadas al Hijo, las cuales el Espíritu nos revelará a ti y a mí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, también apúntalo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, es decir, el sol, por decir así, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así es que es muy importante que tú y yo consideremos acerca del arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor Jesucristo nos dice acerca de velad, de estar sobrios. Velad porque no sabéis en qué día vendrá el Señor, dice la Escritura. Pero mira como dice la Escritura también acerca de una iglesia sin mancha y sin arruga. Acompáñame al capítulo 5 de Efesios. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 27. Mira, vamos a leer desde el versículo 25. Dice, maridos, dice, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Fíjate, dice, como Cristo amó a la iglesia y Cristo se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella? Para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. 27. Para que la presentase a sí mismo, iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una vez más, dice, ¿para qué se entregó a sí mismo por la iglesia y para qué murió por ella? Dice, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para que la presentase a sí mismo iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien, y aquí es donde hay una confusión muy importante. Porque más allá de la necesidad que todos los hombres tienen de venir al conocimiento de la verdad, ¿por qué podemos decir que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad? Mire, acompáñeme a buscar lo que la Biblia dice en Efesios 4:24. Efesios 4:24. Dice la escritura, dice, vestidos del nuevo hombre, el cual fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Yo le tengo otros dos versículos.
Uno de ellos dice, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel envió a su Hijo unigénito a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otro versículo que nos habla la Escritura en Primera de Juan capítulo 2, en donde dice que el Señor Jesucristo pagó por los pecados de nosotros, y no solo los de nosotros, sino los de todo el mundo. Pero Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3 en adelante dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor y Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es que el deseo y el corazón de Dios es que todos conozcan la verdad y que todos vengan a ser salvos. Que conozcan la verdad y que sean salvos. Entonces, hoy en día, muchos están utilizando el estar preparados para el día del fin. Y yo te diría, ¿tú estás preparado? Porque es lo que la mayoría de las personas que hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia comentan y dicen, hermanos, necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos, prepárate. Pero muchos confunden esta expresión. ¿Por qué? Porque muchos piensan que estar preparado es vivir una vida santa, vivir una vida sin pecado, dedicarnos a Dios en cuerpo y alma, no equivocarnos y no fallar. Porque todos estos versículos de los que hablamos acerca de una iglesia sin mancha y sin arruga, una novia preparada, etcétera, 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 dan a entender que necesitamos vivir de una manera pura, vivir de una manera sin pecado, vivir de una manera intachable. Pero esto se ha malversado y se ha religiosizado. Es decir, se ha hecho una religión, mandamientos y entendimientos de hombres. Y yo creo que hay dos posiciones importantes que tenemos que considerar. La primera es que todos los que no conocen a Jesús necesitan conocer a Jesús. Y la segunda es que todos los que han nacido de nuevo, que conocen a Jesús, necesitan entender acerca de lo que qué es lo que significa velad y estar listos. ¿Qué es lo que significa la Biblia acerca de... Déjame solo recordar lo que dice algunos de los versículos de Mateo. Dice Mateo, velad pues porque no sabéis la hora ni el día. Velad pues porque no sabéis la hora y el día. Velad pues, Mateo, Lucas dicen lo mismo, velad pues. Pero muchos están hablando acerca de qué es lo que necesitamos para velar, qué es lo que necesitamos para estar sobrios, qué es lo que necesitamos para estar listos y no ser desechados por el Señor, sino ser tomados en cuenta para irnos con Él. Pero todos aquellos que piensan que por su desempeño, por su manera de vivir, van a poder ser considerados o van a poder ser rechazados, están completamente equivocados. Y si usted alguna vez lo ha pensado así y me está viendo, me está escuchando, dice, pero ¿cómo?
Pues es que es importante que podamos discernir correctamente la palabra. La obra terminada de Jesús en el Calvario y su proyecto de manifestación de gloria cuando Él venga por su iglesia y venga a reinar en este mundo. ¿Usted cree que ese diseño tan glorioso y poderoso de la manifestación de la gloria de Jesús iba a depender de que usted hiciera o no hiciera? ¿O va a depender de lo que usted llegue a hacer o no haga? Porque de alguna manera, por tradición, los hombres han deseado creer en un Dios que haga conforme a lo que nosotros necesitamos. O a lo que nosotros, según nuestros propios criterios o nuestra propia manera de pensar, nuestros propósitos humanos o nuestra propia prudencia nos guía o nos dice que necesitamos. Pero Dios no es así. Todos los conceptos humanos y religiosos tienen que ver con un mundo en caos, con el pecado. Todos los conceptos humanos y todos los conceptos religiosos, aunque se cite la palabra, tienen que ver con un mundo caído, con pensamientos, con corazones inducidos por un mundo de pecado. Por eso el Señor envió su Espíritu a nuestros corazones, nos dio el bautismo de su Espíritu para que el Espíritu sea el que nos enseñe, nos guíe, nos muestre. Y no se trata de nosotros creer en un Dios que va a ser como lo que nosotros queremos o deseamos. Se trata de un Dios que es más espléndido y que opera en una dimensión y en una autoridad, en un poder mayor a lo que nosotros podíamos pensar, querer y desear. Y lo que Dios tiene es superior a lo que nosotros tenemos. De tal manera que estas son las cosas que fueron preparadas para los que creen en el Señor. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. De acuerdo a la benignidad y a la bondad del Señor, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, de acuerdo al poder resurrector de Jesucristo, de acuerdo a la esperanza del Señor, de acuerdo al llamamiento de Jesús, de acuerdo a la herencia que Él nos ha dado. Así es que es un engaño pensar que nuestro desempeño, nuestras actitudes nos van a calificar para ser tomados en cuenta en el arrebatamiento de la iglesia o ser dejados. No es así. Y entonces muchos se perderán y se quedarán en la tierra si siguen pensando así. Porque tenemos que entender la palabra. El hecho es que el pecado nos separa de Dios. El hecho es de que el hombre está separado de Dios por causa del pecado. Pero el pecado tiene que ver con nuestra condición pecaminosa por causa del pecado de Adán. No con nuestras acciones, esencialmente, aunque nuestras acciones son resultado, las acciones de los hombres son el resultado de tener una naturaleza pecaminosa. Así es que si la naturaleza pecaminosa no desaparece de los hombres, de nada sirve que los hombres hagan buenas obras o malas obras, porque siguen teniendo una naturaleza separada de Dios. Todos los que tengan una naturaleza separada de Dios cuando el Señor Jesucristo venga, no serán llevados con Cristo. Todos los que tengan una naturaleza de acuerdo a la nueva creación, como lo dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es. Todos los que vengan a la nueva, tengan una nueva creación, y es por causa del poder de Dios, del poder del Espíritu de Dios que causó llevar nuestra vieja naturaleza a la cruz y poner una nueva, crear una nueva naturaleza en la justicia y santidad de la verdad. Cristo Jesús preparó a la iglesia de una manera profética en la cruz del Calvario. De tal manera que a partir de su muerte, sepultura y resurrección,
todo aquel que creyera en Él iba a ser parte del cuerpo de Cristo. Todo aquel que recibe el perdón de sus pecados por lo que Jesús hizo en la cruz, dice, todo aquel que recibe a Jesús se le da el poder de ser hecho hijo de Dios. Juan 1, capítulo 1, versículos 12, 13, 14. Usted puede leerlo desde el 10. Porque dice la Escritura que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. No es la letra. No es porque yo quiera o no quiera. No es por mi conocimiento, o mis virtudes, o mis talentos, o mis riquezas, o mi religiosidad. Es por causa de Jesús y por causa de la fe que Él me ha regalado y que ha regalado a cada hombre y que nosotros hemos estado dispuestos a caminar en esa fe. Porque no podemos entrar a esta gracia de salvación si no es a través de la fe de Jesucristo en la palabra. La Biblia, la palabra de Dios, es la que aviva la fe que nos ha sido regalada, que nos ha sido dada, la medida de fe. Así es que no se trata de que los hombres que no conocen a Dios, que no tienen a Cristo, hagan lo bueno. Se trata de que reconozcan que no es por su dinero y sus riquezas, o por sus justicias, sus propias justicias, o por sus acciones buenas, que ellos van a poder ser salvos. Todos los hombres están descalificados por cualquier cosa humana que nosotros podamos presentar para intentar calificarnos. Ninguna obra humana te puede calificar, pero al que no tiene a Cristo, lo único que necesita es considerarse con la necesidad de tener un Salvador, porque el hombre está separado de Dios. Y al invitar a Jesús y creer en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo como el Cordero de Gloria, el justo pagando por mis pecados, y porque su obra fue terminada, completa y perfecta, aquel que no tiene a Cristo puede apelar a Jesús, creer en Jesús y en su obra terminada, en el perdón de los pecados, para recibir el perdón total y completo de todos sus pecados. Y cuando esto sucede, cuando el no creyente tiene la fe y lo hace de una manera genuina, viene el poder de Dios, toma su naturaleza pecaminosa, la lleva a la cruz del Calvario y crea una nueva naturaleza en la justicia y santidad de la verdad. Y el Espíritu de Cristo viene y mora en su corazón, porque dice la Escritura que el poder de Dios para todos los que creen y reciben a Jesús viene y te hace hijo. Ser hijo es ser un creyente nacido de nuevo. Ser hijo es haber recibido el espíritu de adopción, el cual puede clamar Abba Padre. Romanos 8:15. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto somos hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así es que ahora el nuevo creyente tiene el espíritu de Cristo y ha sido santificado, apartado en su espíritu. Ya no depende del cuerpo, ya no depende del alma, pero de Cristo y de nuestro espíritu. De tal manera que en nuestro espíritu está la iglesia sin mancha y sin arruga. Así es que el Señor Jesucristo no está esperando a venir por una iglesia que haga miles de reuniones de evangelismo, miles de reuniones de sanidad y que sean iglesias o organizaciones que se expandan de una manera extraordinaria en los medios y en las redes y en las televisiones y con grandes edificios y con gran glamour. ¡No! Y cada quien puede vivir como quiera, en el sentido de que lo importante, y no me estoy refiriendo a vivir en el pecado de ninguna manera, pero lo primero que tenemos que entender es que Jesús es el que nos salva, no nuestras acciones y nuestros hechos. Y todos los que somos creyentes nacidos de nuevo,
hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte, y ahora nuestro culto racional es vivir en santidad apartados para el Señor. Pero si el pecador sin Cristo hacía cosas buenas, seguía siendo pecador destituido de la gloria de Dios. Ahora el justo, que somos tú y yo, porque tenemos un espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Tú y yo ahora que estamos en Cristo, somos la justicia de Dios en Cristo. Si tú y yo cometemos un error, no dejamos de ser justos. Jesucristo es el mediador. Jesucristo mora en nosotros. Su obra terminada es poderosa. Yo no tengo el poder de echar a perder, es decir, de quitarle el poder y el valor a su obra terminada, completa y perfecta en mi vida. Y también hay una pequeña controversia acerca de esto, porque mientras yo siga amando al Señor, yo no, en este mundo yo no puedo ser perfecto, pero sí puedo renovar mi mente para caminar en un espíritu de excelencia, en el espíritu de excelencia que Jesucristo nos ha dado a cada creyente. Pero vivimos en un mundo en caos, que nos podemos equivocar. Pero es muy importante que entendiendo que la ley del espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, y que nos ha sido dada la medida de fe y la animación y la esperanza, y sabemos que ahora Cristo nos ama de una manera extraordinaria, y como nos ha amado y no nos dejará de amar. Entonces nosotros podemos mantenernos firmes en la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y aunque equivoquemos, nosotros sabemos que el pecado no nos puede separar del amor de Dios. Y como hemos dicho antes, nosotros no nos levantamos para pecar, ni nos levantamos para retroceder como los que se pierden, pero estoy diciendo que cometemos errores. Tú puedes, cuando vas a la tienda, portarte mal con el cajero de la tienda, y eso es pecado. La pregunta es, ¿cometiste un error? Te disculpas. Pero la pregunta es, ¿por qué cometiste ese pecado? ¿Quedas destituido de la gloria de Dios? De ninguna manera. Era la naturaleza pecaminosa, no las acciones pecaminosas, las que nos separaron de Dios. Y fue por el pecado de Adán. Así es que se está hablando mucho de esto y es importante, pero estar preparados es estar conscientes de lo que somos en Cristo. Y predicarles a otros para que vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Sabemos que no todos van a ser salvos. Pero no nos debemos ocupar o preocupar por vivir una vida perfecta porque no lo vamos a lograr. Pero sí tenemos que ocuparnos de Jesús, de su amor y su benignidad. Porque la benignidad de Dios es la que guía el arrepentimiento. Así es que tú y yo somos ministros, reconciliadores, para decirles a otros que en Cristo hay esperanza y hay vida y paz. Así es que, hablando acerca de los últimos tiempos y hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, todo creyente nacido de nuevo ha sido formado con un espíritu, creado con un espíritu en la justicia y santidad de la verdad. Y según 2 Corintios 5:17, ahora somos nuevas criaturas en Cristo, en nuestro espíritu, no en nuestra mente, no en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Efesios 4:24, 1 Corintios 6:17, el que se une con el Señor en espíritu es con Él. Romanos 8:15, nos fue dado el espíritu de adopción. Gálatas 4:6, tenemos el espíritu de Cristo en nuestros corazones. 1 Corintios 2:12, Dios nos dio su espíritu para darnos a conocer lo que nos ha sido concedido. Así que somos nuevas criaturas en Cristo, nuestro espíritu. Nuestra alma y nuestro cuerpo no. Por eso tienen que ser renovados, transformados por la palabra. Pero estar preparado es compartirles a otros que Cristo viene pronto. Ocuparnos en nuestro corazón, estar dispuestos al Señor para que cuando venga la adversidad no caigamos, no fallemos.
No podemos ser perfectos, pero sí tenemos un espíritu excelente que podemos echar mano como lo hizo José, como lo hizo Daniel, como lo hizo de alguna manera Josué, como lo hizo Jesús. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que más allá de preocuparnos por vivir de una manera perfecta y sin mancha, que eso, lo que consigamos en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, no nos va a hacer aceptos a Dios. Pero la Biblia es muy clara. En Colosenses dice la Escritura que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo. Es decir, ya somos propiedad de Cristo. Ocupémonos de Jesús. Que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Que nuestro raciocinio sea ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como dice la Escritura. Procuremos la palabra. Preparemos nuestro corazón día y noche continuamente. La palabra es el alimento que nuestra alma necesita para renovarse, para transformarse, que nuestro cuerpo necesita para vivificarse. Caminemos hacia adelante y que otros conozcan que Jesús viene pronto y que viene por una iglesia que reciba, es decir, una iglesia que será formada por hombres y mujeres, grandes y chicos, que creen en Jesucristo, en el perdón de sus pecados y que le han recibido como Señor y Salvador, porque todo hombre ha entendido que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vivimos en un mundo de pecado, que la justicia de Dios tiene que ser juzgada, tiene que juzgar, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo Jesús fue juzgado en nuestro lugar. Así es que todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador y el perdón, el pago de los pecados que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tiene la vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza y te damos gracias porque nos has amado con grande amor y bendición. Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe y que cada uno que escuche este mensaje, que ha escuchado este mensaje, anime su corazón, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y tú nos has llamado a la benignidad y a la bondad, a caminar en el poder de tu Espíritu. Tú nos has dado de tu Espíritu para guiarnos, para enseñarnos las cosas que habrán de venir. Gracias, Señor. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Señor Jesús. Señor, ponemos nuestras mentes y nuestros corazones en ti y en tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.